El colapso del transporte en la isla, el aumento y la prolongación de los apagones, limitaciones en operaciones bancarias y el caos en el sistema de salud son algunas de las consecuencias de la crisis sin precedentes en la que Cuba está inmersa por la racionalización del petróleo anunciado por el régimen castrense. No hay nada, estás paralizado aquí y es más la impotencia por el qué va a pasar, la incertidumbre. Porque es duro, hay que vivirlo, es duro. No hay ni medicamento. En este video te contamos cómo ha impactado la escasez de combustible en Cuba, cómo ha afectado a los ciudadanos y qué podría pasar si las restricciones internacionales continúan sofocando a la isla. Tras la caída de Nicolás Maduro a inicios del 2026, Estados Unidos bloqueó las exportaciones de petróleo desde Venezuela hacia Cuba, dejando a la isla sin el acceso a su fuente principal de combustible. Él quiera que se cree el dueño del mundo y hace las declaraciones que sí no es pertinente, pero bueno, cuando venga contra Cuba, no va a pasar lo mismo que en Venezuela. Está loco, está desaforado. Aquí se le echa la culpa al Estado, pero el principal culpable es el señor Donald Trump. El posterior anuncio de sanciones contra países que intentasen suministrarle combustible a la isla aisló mucho más a la población cubana e impuso lo que muchos consideran como ya una crisis sin precedentes que, según los aliados del régimen, podría desencadenar la peor crisis humanitaria en la historia de Cuba. El régimen de Miguel Díaz-Canel presentó la Opción Cero, un paquete de medidas de emergencia para enfrentar la crisis que, al corto plazo, solo ha restringido mucho más el acceso de la población vulnerable al combustible y la energía. Porque al no haber combustible suficiente no podemos mantener los niveles de ventas que veníamos teniendo en semanas anteriores y habrá en este sentido algunas limitaciones para la adquisición. Durante la primera semana, la ausencia del petróleo impactó en diversos ámbitos de la vida cotidiana de los cubanos: racionalización extrema de recursos, cortes de electricidad más prolongados, colapsos en el sistema de la salud, el anuncio de no combustible para aviones en la isla, reducción de atención en el sistema bancario, escasez de alimentos, productos básicos, entre otros más. El régimen asegura que los cubanos podrán resistir la crisis y el país no colapsará, pero el descontento popular aumenta en las calles. Las medidas, te podría decir sin palabras porque no nos remedian el problema. Quizás a algunos les resuelvan, pero no nos remedia el problema a el % mayor de los cubanos que tenemos que hacer trámites, que tenemos inclusive que ir a trabajar, etcétera. Las medidas lo que me generan es inseguridad respecto a qué va a pasar con mi semestre universitario, cómo va a ser la situación de evaluaciones semipresencialidad mediante la plataforma EBEA, va a funcionar de verdad. Hay muchos estudiantes que viven en pueblos un poco recógnitos que nunca tienen corriente y si no tienen corriente no tienen conexión. Respuesta. El combustible ha sido un caos en este momento. Prácticamente son horas y horas de cola. Cuando no hay tenemos que buscar opciones. Esta situación recuerda a los ciudadanos aquella crisis de la década de los 90 tras la caída de la Unión Soviética. El gobierno ha implementado nuevas medidas que incluyen la descentralización y facilitación de importación de combustible por parte de empresas privadas, pero en la isla los ciudadanos aseguran que las medidas son insuficientes. Aliados como México y Rusia han condenado el bloqueo de Estados Unidos, responsabilizando a la administración Trump del riesgo de crisis humanitaria que afronta la isla. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo. No tiene impacto aquí. Más bien, es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Como se sabe, tras la captura de Maduro, Trump y su secretario de Estado Marco Rubio, quien es de origen cubano, han comenzado a presionar al gobierno de la isla. No está claro si, como en Venezuela, buscan forzar un cambio de liderazgo tras más de 60 años de un sistema sociocomunista del Partido Único. Antes de las presiones petroleras, ya Trump había incluido de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y revertido muchas de las medidas aperturistas tomadas por Washington en el 2015, a fines de la segunda presidencia de Barack Obama.
La sensación de que va a pasar algo es compartida entre los cubanos dentro y fuera de la isla, pero es difícil de predecir qué será ese algo, tras muchas décadas de impas político entre Washington y La Habana, donde los únicos que sufren son los mismos ciudadanos cubanos.